Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de pensar liberado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Giambrone. Para Pensar Podcast quería hoy compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas que me vinieron, me surgieron a partir de una expresión que encontré en uno de los trabajos que realizaron mis alumnos en las clases de filosofía que doy en uno de los colegios en los que trabajo. Y la expresión básicamente es la siguiente: la feliz ignorancia. ¿Sí? Esa es la expresión, esa es la frase que apareció en uno de estos trabajos, y que me parece que podemos de alguna manera vincular obviamente con el conocimiento, con el saber, también con la sabiduría, también con la filosofía. Y bueno, podemos hablar acerca de la felicidad o la infelicidad, la angustia existencial, relacionado con algún determinado tipo de saber o la ignorancia de ese tipo de saber, ¿no? Uno diría, bueno, pero ¿cómo podemos ser felices ignorando cosas? Me parece que en algún sentido, mientras menos cosas conozcamos, probablemente tengamos alguna experiencia que podemos asociar como más cercana a lo que entendemos o solemos entender como felicidad, que es básicamente el no estar perturbado o aquejado por determinadas cosas. Y obviamente también podemos relacionar la felicidad con el tema de la simpleza o la sencillez, ¿no? En este sentido podemos decir que una persona que esté muy formada, que esté muy cultivada, que esté muy estimulada, que tenga mucho conocimiento o cultura general, no es tan fácil de contentar, ¿no? Se va a volver una persona quizás un poco más exigente, sea que escuche música, sea que lea un libro, sea que mire una película, sea que escuche un programa de podcast, ¿no? Se va a volver una persona exigente, y esa exigencia y esos requerimientos quizás de mayor profundidad, de mayor análisis, en general suelen conducir a una especie de estado de insatisfacción, mucho más si lo que abunda es la medianía, digamos, ¿no? Y no tanto la excelencia. Digo medianía para no decir mediocridad, porque a veces la palabra mediocre suele ser entendida en tono peyorativo, pero la podemos entender tranquilamente como una palabra meramente descriptiva, ¿no? De aquello que no supera la medianidad de la masa, ¿no? Que no va a la excelencia. Bueno, dicho esto, nosotros podemos pensar también que ignorar algunas cuestiones nos puede evitar el encontrarnos con muchas amarguras. Quizás ignorar cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos o con un conocimiento profundo de nosotros mismos o con un conocimiento profundo de otras personas, pero también con un conocimiento profundo de, no sé, supónganse, de algunas cuestiones que tengan que ver con lo social, con lo político, con lo económico, porque justamente si uno está en la ignorancia, probablemente se aferre a determinadas esperanzas o a un pensamiento en el cual uno diga, bueno, el futuro traerá una situación mejor de la que estoy o en la que estamos. Pero si nos ponemos a pensar que por ahí conocemos determinadas cuestiones históricas, determinados actos que vemos que por ahí se van repitiendo a lo largo de la historia, muchas veces ese conocimiento, ese saber nos puede llevar a aventurar futuros que no son muy alentadores, y esas reflexiones nos las traen la filosofía, o la filosofía o el conocimiento histórico, digamos, la cultura en general. Digo filosofía como una expresión de aquellos que estamos
Digo estamos porque me incluyo, ¿no? Acá estoy haciendo un podcast de un programa de filosofía. Aquellos que amamos la sabiduría, no sé si nos consideramos sabios, pero sí, por lo menos, aquellos que tienen un amor por saber, ¿no? Un amor por ahora, digo por ahora también porque estoy hablando desde mí, insaciable, ¿no? Por saber. El tiempo no alcanza y las lecturas no alcanzan para poder colmar esa necesidad o esa ansiedad, esa ansia de saber. Y justamente quería elaborar esta hipótesis o esta tesis que la filosofía no está, o al menos no está necesariamente relacionada con la felicidad, y no está para hacernos felices, sino a lo sumo y en todo caso está para hacernos más libres, ¿sí? Se me viene esta frase de que no es un filósofo, de alguien que no es un filósofo, pero que yo lo considero uno de los grandes pensadores de la humanidad, un tal Yeshua de Nazaret, más comúnmente conocido como Jesús, donde sostiene una tesis, ¿sí? Que dice que el saber, o la verdad, mejor dicho, más exactamente, la verdad los hará libres. No, dice, la verdad los hará felices, la verdad los hará libres. Pero junto con la libertad viene de alguna manera una especie de sensación de inseguridad, una sensación de vértigo, una sensación de peligro, porque la libertad implica responsabilizarnos de nuestros actos, de nuestras palabras, implica a veces la libertad implica apartarnos de la manada, apartarnos de la masa, con todas las seguridades que nos van brindando, ¿no? La manada, la masa, porque también eso va haciendo que nosotros evitemos el tremendo esfuerzo de pensar por nosotros mismos, porque pensamos como se piensa, ¿sí? Vuelvo a algunas ideas de Heidegger que habíamos tomado en algunas ideas en algunos podcasts anteriores, ¿no? Digamos, si yo pertenezco a la manada, si no tengo en mí una práctica emancipatoria, ¿sí? Que la práctica emancipatoria es justamente la filosofía. La filosofía nos lleva a nosotros a practicar en nuestra propia vida, en nuestro pensamiento, la construcción de la emancipación de nosotros mismos para poder pensar por nosotros mismos, y eso, como les decía, implica a veces en algunas circunstancias apartarnos de la manada, donde por ahí reproducimos el pensamiento de la manada, compartimos los gustos de la manada, tenemos la exigencia de la manada, que la exigencia de la manada es una exigencia de la medianía y no es una exigencia de la excelencia, muy probablemente. Bueno, y todo esto nos va llevando a que quizás en principio tengamos que abandonar ciertas seguridades y empezar a encontrar otras seguridades que probablemente son más difíciles de alcanzar porque tienen otro grado justamente de exigencia. Entonces la filosofía muchas veces nos puede llevar a una especie de sensación de angustia, de sensación de pesimismo, porque vemos claras algunas cosas, o al menos eso creemos, ¿no? Que vemos claras algunas cosas que probablemente la medianía no la detecta, no la ve, y bueno, viene esta especie de amargura que podríamos considerar como lo contrario, ¿no? de la felicidad. Así que yo les diría en principio que la filosofía, al menos al comienzo y durante mucho tiempo, no nos va a traer felicidad. Nos va a plantear cuestiones peligrosas, nos va a plantear cuestiones emancipatorias, nos va a plantear cuestiones que nos va a poner en un lugar en el cual podamos experimentar el rechazo y el hastío de los otros, porque con nuestra propia vida, cuando nos cuestionamos algunos principios de nuestra propia vida, también con lo que decimos y con lo que hacemos ponemos en cuestión la vida de aquellos que nos van rodeando, y a veces podemos encontrar el rechazo de esas personas, ¿no? Sin embargo, quería cerrar con esto.
A veces, y me parece que la mayoría de las veces, tenemos una mentalidad muy hedonista, pero además hedonista en el sentido reduccionista de la palabra o del concepto hedonista, en el cual vemos o entendemos que el bien tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con el placer, tiene que ver con la imperturbabilidad, ¿no? Creo que se dice así. Es decir, estar imperturbables, estar calmos, estar en una cierta armonía, y eso nos causa placer porque no estamos alterados, no estamos ansiosos, no estamos angustiados, no nos sentimos pesimistas, ¿no? Entonces, la felicidad, ¿sí? Como para dejarlo un poco más claro, la asociamos con el placer. De ahí la cuestión que digo, ¿no? Hedonista. Y digo que es una mirada reduccionista del hedonismo, porque el hedonismo en particular proponía justamente la búsqueda de la felicidad, o mejor dicho, sostenía que el bien mayor que alguien podía encontrar era la felicidad, y la felicidad venía de la mano del placer. Pero nosotros lo asociamos el placer con un disfrute más bien carnal, corporal, biológico. Sin embargo, aunque los hedonistas no descartaban, o los epicúreos también, no descartaban este tipo de placer como una especie de bien, consideraban que hay un grado mayor de bien en otro tipo de placer, que son los placeres del cultivo intelectual. Entonces ahí, y para eso, quizás para alcanzar ese placer, había que hacer algunos determinados esfuerzos o algunos determinados sacrificios, ¿no? Como decir, bueno, me siento a tratar de leer esto, padezco un poco, pero porque veo el placer que puedo llegar a alcanzar. Pero bueno, desde la mirada reduccionista nosotros vemos al mayor bien que podemos tener, que es la felicidad, como mediada por el placer, ¿no? Bueno, contrariamente a eso, nosotros, si tenemos una mirada un poquito más estoica, por así decirlo, por mirar el otro extremo, podemos ver o considerar a la filosofía desde esta práctica emancipatoria como un bien, y el bien está mediado por la libertad, y la libertad a su vez está mediada por el saber o por el conocimiento, ¿no? Pero no estamos hablando de placer, porque habíamos dicho justamente que la filosofía probablemente nos deje durante mucho tiempo hasta superar eso y nos perfeccionemos en cierta excelencia de la sabiduría, nos puede dejar en una especie de pesimismo, una especie de angustia existencial, que la angustia existencial no es la angustia patologizante desde el punto de vista psiquiátrico de la depresión que entra en las personas, tiene que ver con otra cuestión, pero bueno, lo podemos abordar quizás la angustia filosófica en otro podcast. Pero bueno, quería reflexionar justamente esto. La filosofía en principio no está para hacernos felices, sino está para hacernos libres, y la libertad implica meterse en cuestiones peligrosas, sea desde la actitud de la vida o desde los pensamientos que uno va teniendo y los principios que va a sostener o a dejar de sostener, ¿no? Justamente por empezar a obtener esta mirada crítica, ¿no? La emancipación o la libertad de uno se alcanza a partir del pensamiento crítico, de poner en cuestión inclusive aquellas cosas que en principio no nos pondríamos a cuestionar porque pueden ser demasiado obvias o porque son demasiado caras o importantes, ¿sí?, para nuestra seguridad psicológica, porque tiene que ver con una determinada matriz ideológica anclada en determinados valores que nosotros tenemos, que bueno, a veces la filosofía nos lleva a poner en cuestión justamente estas cosas, y eso nos deja en un lugar de una sensación de que no tenemos un piso firme donde pisar, y ahí aparecen las cuestiones peligrosas, ¿no? El ser libre apartándose de la manada y las seguridades que nos va brindando la manada. Así que bueno, anímense a la filosofía, anímense a plantear cuestiones peligrosas, anímense a hacer a realizar una práctica emancipatoria, ¿sí? Y a poner en cuestión. A la larga, volvemos a caer en la mirada hedonista, a la larga genera una satisfacción personal porque, bueno, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro espíritu se vuelve un poquito más exigente, y esa exigencia nos va llevando a cierta excelencia, y la excelencia nos lleva a la realización más plena de nuestras potencialidades humanas. Así que adelante con la filosofía. Hasta luego.